Ok, hermanos, el domingo pasado comenzamos un estudio sobre la cruz y el primer punto que hablamos fue la salvación, y eso es creer en el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Mencionamos 3 cruces allí en el Calvario. Cristo estaba en medio, 2 hombres al lado, 2 ladrones. Uno murió en su pecado y fue al infierno. Eso fue la cruz de rechazo. Él rechazó el amor de Dios y a Jesucristo como su Mesías. Uno murió de su pecado y fue al paraíso. Eso fue la cruz de arrepentimiento, porque él puso su fe en Jesucristo como su Mesías. La cruz en el centro fue la cruz de redención. Eso fue la cruz de Jesucristo. Y él murió por los pecados de nosotros, tomó nuestro lugar. Y hablamos del hecho de que la salvación está en Cristo Jesús y fuera de él no hay salvación. Y esa salvación se manifiesta a través de la predicación de la palabra. Yo no sé por qué, pero Dios escogió su plan de manifestar esa salvación a través de la predicación de su palabra. Y cuando uno predica la palabra de Dios, es a través de eso que el Espíritu Santo toma la predicación, produce fe en el corazón para creer. Y si no fuese por eso, no podríamos creer ni conocer al Señor. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y hablamos eso de la predicación de la cruz, la palabra de Dios. La salvación no es voltear una nueva hoja, hermanos, es una nueva vida. Según a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es la religión, sino el cristianismo, hermanos. Hay mucha diferencia entre una religión y el cristianismo verdadero, lo que Dios nos da. Un cristiano verdadero es uno que ha nacido nuevo. Entonces no es un método de los hombres, más bien es un milagro de Dios. Algo que Dios hace en uno para transformar la vida. No es por medio, esa salvación no es por medio del agua, es por medio de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. No es por medio de buenas obras, intentar hacer buenas obras, es por medio de confiar en Jesucristo. No es conocimiento de la mente, sino conocimiento, una creencia en el corazón, en adentro. No es por medio de sentimiento, sino es un hecho que Dios ha hecho a través de su palabra. Yo creo, hermanos, que la salvación produce sentimientos. Uno puede sentir la presencia del Señor después de la salvación, pero es un hecho. Ahora esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Es el segundo punto en cuanto a la cruz del Señor. Tiene que ver con llevar la cruz y la vergüenza de la cruz. Hermanos, la cruz en el tiempo de Jesucristo fue un símbolo de muerte. Fue un instrumento más cruel que había para dar la muerte a uno. Entonces, cuando pensamos en la cruz, estamos pensando, fue una vergüenza ser levantado de la tierra
y morir en una cruz. Porque dejaron a los criminales y eso fue realmente la muerte para un criminal. Y Jesucristo sufrió, hermanos, la muerte de un criminal, aunque en él no hubo pecado. Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. La Biblia dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Note lo que dicen. Dice aquí, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la muerte de la cruz, menospreciando el oprobio. Con la cruz viene el oprobio. Y hermanos, es una vergüenza. Ahora Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y verso 13. Cristo nos redimió, verso 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fue una maldición. Entonces Cristo sufrió la maldición de la cruz. Entonces Él nos dice que hemos de tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Qué significa eso, tomar tu cruz? Vamos a Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Verso 24. Ok, hermano Valente, lo tiene, nos puede leer verso 24 y verso 25. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ok, ya él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hermanos, las cosas tienen que ser en ese orden. En primer lugar, niéguese a sí mismo. Después, tomar su cruz y después seguirlo. Ok, cuando Jesús salió de Jerusalén, de la ciudad, después de ser golpeado, latigado, con esos dos ladrones cargando su cruz, él salía de la ciudad para morir. Dice, verso 25, por todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esos dos criminales que salieron con la cruz, cargando esa cruz, salían a morir.
Tuvieron que sufrir la vergüenza de la gente. Y hermanos, cuando Cristo nos dice a nosotros que hemos de tomar nuestra cruz y seguirlo, está diciendo a nosotros que hemos de sufrir la vergüenza que viene con cargar la cruz. El oprobio. Ese mundo nos mira, hermanos, como gente de otro planeta cuando vivimos según esa Biblia. Le miran a uno. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de vida es eso? ¿Por qué no vives como nosotros? ¿Por qué no comparten las fiestas como nosotros? ¿Qué es eso? Una copa de vinito y una cervecita no hace daño a nadie. Así dicen. Le miran a uno como extraño. Y hasta le critican a uno porque uno no participa con ellos en su pecado. Hermanos, eso es el oprobio, la vergüenza de la cruz, de ser diferente de ese mundo. El mundo está viviendo en verso 25, en la primera parte de ese verso. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ellos lo único en que piensan es salvar su vida, vivir su vida como quieren, disfrutar de la vida, pasarlo bien. No están pensando en nada fuera de gozarse, regocijarse aquí en esta vida. Y no saben que van a perder su vida. Además de perder su vida, van a perder su alma si no vienen a Cristo. Pero el cristiano que toma la cruz del Señor y le sigue, hermanos, por la causa de Cristo, pierde su vida aquí por causa de Cristo y ya luego la hallará. Es el contraste que el mundo no entiende. Nuestra cruz es llevar el oprobio, esa vergüenza, ese estigma de ser cristiano. ¿Sabe por qué le llamaron a los cristianos allí en Antioquía, en la Biblia? ¿Por qué le llamaron cristianos? Cada vez que los vieron, se acordaron de Cristo. Esos cristianos vivían tanto como Cristo que el mundo cuando los veía, eso no fue un término de alabanza, de gloria, eso fue un término de menosprecio, desprecio más bien. Esos son cristianos, decía la gente, porque cuando los veía, pensaba en Cristo. Hoy en día ese término cristiano ya está puesto en todo. Eso de las sectas, pues los católicos dicen, ay, somos cristianos. Los mormones dicen, ay, somos cristianos. Los testigos dicen que somos cristianos. Y así, y ninguno de ellos creen en el nuevo nacimiento como la Biblia la enseña en Juan capítulo 3. Y en verdad no son cristianos bíblicos, como la Biblia dice, pero les gusta ese término. Y en el mundo dice, hay billones de cristianos en el mundo. No. Hay muchos
que llevan el nombre cristiano, pero no son cristianos, porque no han nacido de nuevo. Entonces, hermanos, la vergüenza de cargar la cruz no es un término de alabanza, es un término de desprecio en los tiempos bíblicos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 34 y 35. Ok, hermano Leoneo. Ok. Marcos capítulo 10, verso 21, Daniel. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Y verso 22 también, Daniel. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a hacer lo que Cristo le pidió. Su Dios era su dinero. El pecado de él era la codicia de sus cosas. Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Ven, sígame tomando tu cruz. No. No estaba dispuesto a hacerlo. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Hermano Bobby. Verso 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ok. Parece, hermanos, que si Dios hubiera puesto esos versos una sola vez en las Escrituras, ¿habría sido suficiente? Yo creo que sí. Pero Mateo, Marcos y Lucas, en todos esos tres evangelios sinópticos, se encuentran lo mismo, esos dos versos en cada uno de esos. A mí me parece, hermanos, que Dios está tratando de martillar esta verdad al corazón del cristiano hoy en día, a nosotros. Él quiere que entendamos esta verdad que está enseñando aquí a nosotros. Vamos a mirar 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Verso 12. Ok. Hermano Antonio. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, cuando envíe a ti a Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Está en 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo está ya por morir. Está llegando al final. Eso fue el último libro que él escribió, hasta lo que sepamos nosotros. Los que quieren vivir piadosamente. Eso, hermanos, es llevar la cruz, la vergüenza de la cruz. ¿Qué va a suceder con esos cristianos que están dispuestos a tomar su cruz, a vivir como el Señor nos manda vivir, piadosamente? Padecerán persecución. No dice que van a tener el favor de todo el mundo y va a ser alabado por todos. Persecución. Y muchos dicen, ay no, esa persecución yo no estoy dispuesto a sufrir eso. No quiero nada que ver con eso. Tal vez eso es lo que sucedió con Demas. Ahí en capítulo 4. Mire, segunda Timoteo 4:10. Pablo dice, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas lo desamparó. Amando este mundo. No estaba dispuesto a cargar la cruz, llevar la cruz. Mire 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 4. Verso 13 al 16. Hermano Jesús. 1 Pedro, capítulo 4, versos 13 al 16. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ok. A otra vez Pedro habla de ese asunto de padecimientos. Como Cristo padeció, dice que el cristiano también va a ser lo mismo. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y hermanos, hay una vergüenza, hay un oprobio de llevar la cruz. Y Cristo nos llama a cargar la cruz. Seguir adelante. El mundo no aprecia a un cristiano verdadero hoy en día. Piensa que somos fanáticos. Si usted cree esta mañana, como la Biblia enseña, que hay un solo camino al cielo, y es a través de Jesucristo, y fuera de Él no hay salvación, entonces ese mundo desprecia esa. Dicen que no, usted no es tolerante. Usted es un loco creer eso. Que todas las religiones son buenas, todos conducen a Dios. Eso es mentira de Satanás. Y el mundo promueve esa doctrina. Dicen que Dios es Padre de todos. No. Dios es Padre de sus hijos, de los que han nacido de nuevo. Dios es creador de todos, pero no es Padre de todos. Y Él dijo a los fariseos,
que tú eres de tu padre, Satanás. En Juan 8:44. Entonces una persona que no tiene a Cristo como Salvador personal, Satanás es el padre de esa persona. Tengo que correr y terminar aquí con eso. Tercer, la santificación. Y eso es morir en la cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Y Dios cuando dice, toma tu cruz, y los discípulos y Jesús cuando cargaron su cruz y salieron de la ciudad, se fueron a morir en esa cruz. Es un instrumento de muerte. Y cuando Cristo nos dice que hemos de tomar nuestra cruz, y habla de la santificación que significa morir en esa cruz. Dios nos ve crucificado en Cristo, los que hemos recibido al Señor. Cuando Cristo murió y yo acepté a Cristo, Dios me ve crucificado con Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, Dios me ve sepultado con Cristo. Cuando Cristo resucitó, Dios me ve resucitado de Cristo, andando en vida nueva. Cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra, Dios me ve sentado con Cristo en el cielo esta misma hora. Efesios 2:8. Ya, hermanos, ya sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. En la mente de Dios, eso ya sucedió y eso se cumplió un día. Ya con Dios el tiempo no es nada. Dios es un ser eterno. Él sabe todo, conoce desde el principio del mundo hasta el final. Entonces, para Él conoce todo. Pero hermanos, Dios quiere que mi experiencia aquí en la tierra esté de acuerdo con mi posición en Cristo. O sea, todavía tengo el hombre viejo. El hombre viejo tiene que morir. Ya Dios lo cuenta muerto. Pero yo tengo que morir, poner a morir ese hombre viejo. Entonces, cuando Dios habla de la santificación, y está hablando de morir en la cruz, poner ese hombre viejo a morir. El hombre muerto, el hombre viejo que está muerto. Hermanos, es el ego. Pablo dijo, me muero cada día. No es algo que sucede una vez para siempre, no. Es algo que tiene que suceder todos los días de mi vida. Ese hombre tiene que ser crucificado. Ese hombre tiene que morir para que el hombre nuevo pueda vivir. Y Dios quiere vivir la vida cristiana a través del hombre nuevo. Pero para hacerlo, el hombre viejo tiene que morir. Mientras que ese hombre viejo está vivo y se levanta, hermanos, ahí está la lucha que Pablo menciona en Romanos capítulo 7. Y hay muchos cristianos que no han puesto al hombre viejo a morir. Ese ego, esa carne, lo que llamamos así, la cosa en nosotros que busca la adoración. La cosa en nosotros que se retira de criticismo, de ser criticado.
esa cosa nosotros que quiere tener su propia voluntad, hacer lo que a mí me gusta. Cristo dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, si tuviéramos la caja aquí, un hombre muerto, puesto en ese ataúd, y llego aquí a ese hombre y miro y dice, ¿sabes qué, hombre? Tú eres el hombre más gordo que he visto en mi vida. ¿Él va a responder? No. ¿Por qué? Está muerto. Y además de eso, tú eres el hombre más feo que he visto. No responde. Y además de eso, tú eres el hombre más perezoso que he conocido en todos mis días. ¿Va a responder? No. Porque está muerto. Físicamente está muerto. Usted puede decir, criticarlo, decir lo que quiera a él. No responde porque está muerto. Y hermanos, la cosa cuando alguien nos critica o dice algo y nos ofendemos es porque no estamos muertos. Adentro de nosotros está ese hombre viejo que se levanta. ¿Por qué dice eso a mí? Si ese hombre está muerto y uno dice, sí, tiene razón. ¡Ay, hombre, tú no sirves para nada! Si uno realmente está muerto, piensa, es verdad. Realmente si no fuese por la gracia de Dios, yo estaría en el infierno. Yo no servía para nada. Lo único que es bueno en mí es Cristo, quien mora en mí. Y su gracia que opera en mí es lo único bueno en mí. Y lo que tú dices es verdad. Yo no sirvo para nada, aparte de la gracia de Dios. Entonces, cuando uno puede llegar a ese punto y las personas le critican, y uno dice, sí, es que tiene razón, no sirvo. Ese es el que ha podido llegar al punto de morir. Ya poner a morir ese hombre viejo. Pero en nosotros está ese hombre viejo que vive y nos levantamos así. ¿Por qué me dice eso? Ponga los puños, vamos a pelear. Yo le voy a mostrar quién es el hombre de nosotros. Pero cuando podemos recibir ese, y cuando podemos decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Sea la tuya en mi vida. Haz conmigo, Señor, lo que tú quieres. Estoy dispuesto a someterme, Señor, a tu voluntad. Ya sabemos, hermanos, que estamos llegando al punto cuando ese hombre viejo ya está muriendo. Puede ser que está muerto un día y que estamos bien y podemos decir eso. Pero el día siguiente, ese hombre se levanta, se resucita todos los días. Y porque tenía la victoria hoy, no significa que voy a tener la victoria mañana. Por eso Pablo dijo, me muero cada día. Ese hombre tiene que morir. Por esa razón, hermanos, la vida cristiana es un asunto, una caminata con Dios, minuto por minuto, hora por hora, día por día. Semana por semana. No es que ya, ¡hey! He tenido la victoria 3 días, ya estoy venciendo. Cuidado, ya viene Satanás al lado con un ataque tremendo.
día tras día. Y hermanos, cuando la Biblia habla de eso, esa cruz, habla del hecho de que tenemos que morir en ella. Vamos a Gálatas 2:14. Perdón, Gálatas 6:14. Gálatas, qué tremendo libro, el libro de Gálatas. Pablo escribió ese libro a las iglesias ahí en Galacia. Verso 14, Gálatas 6:14. Ok, hermano Isidro, ¿me puede leer ese verso? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Note lo que dice el apóstol Pablo aquí, que el mundo me es crucificado y yo soy crucificado al mundo. Pablo dice, no tenemos nada en común. Si voy a gloriarme en la cruz de Jesucristo. Estoy crucificado. Ese mundo ya no tiene atracción. Yo soy crucificado a ese mundo. Mire Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Hermano Leonel, ¿usted ha leído? Sí. Ok, vamos a comenzar aquí con Valente. Entonces, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, hermanos, aquí es uno de los secretos de la vida cristiana. Es esa realidad aquí. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Verso 31. Hermano Valente. Perdón, Leonel. Os aseguro, hermanos, por la gloria de nosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. Cada día. Cada día. Entonces, hermanos, creer en la cruz, en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, trae la salvación. Cuando Él dice, toma la cruz y sígame, y eso significa el oprobio, la vergüenza de cargar la cruz. Y cuando Él habla de eso, estoy crucificado con Cristo, es un instrumento de muerte. Poner al hombre viejo a morir, la santificación, morir en esa cruz. Y así uno puede vivir, y si le alaban, uno no presta atención. Ese hombre en la ilustración usted puede decir, mire hombre, tú eres el mejor hombre que he visto en mi vida. Qué tremendo hombre eres tú. ¿Usted piensa que va a tener la cabeza como así de grande? No, está muerto. La alabanza y todas esas alabanzas que uno puede ascribir a él, él no piensa nada en eso, no le afecta. Criticismo tampoco le afecta, nada de eso. Hermanos, va a ser un día grande cuando podemos llegar, y si es que podemos llegar a vivir de tal forma, de rechazar esa crítica y esas alabanzas de la gente. Ya sabemos lo que somos. Pecadores,
salvados por la gracia de Dios. Y lo único bueno en mí es el Espíritu Santo y la gracia de Dios que opera en mí. Fuera de eso, no hay nada bueno. Tampoco en ustedes, hermanos. Tenemos que aprender la lección. Señor, bendice la escuela dominical y esta lección esta mañana. Bendice el servicio que viene. Y Señor, te ruego por cada madre aquí hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.